Hola, ¿cómo están? Espero que genial. Bienvenidos a 89 preguntas sobre México. Les cuento un secreto. En el canal hay muchísimos suscriptores mexicanos. Así que para que no haya ningún error, me esforcé muchísimo en buscar y crear las preguntas. Además, me ayudaron a revisarlas dos hermosos mexicanos. Muchas gracias, chicos. Iremos desde las preguntas más fáciles hasta algunas con cierto nivel. Así que sin decir más, comencemos. 1. ¿Cuál es el nombre oficial del país? Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuántos usos horarios tiene el país? Cuatro usos horarios, denominados oficialmente tiempo del suroeste, tiempo del centro, tiempo del Pacífico y tiempo del noroeste. ¿Qué forma de gobierno tiene México? República Federal. ¿Cuáles son las lenguas oficiales? En México oficialmente no hay ninguna lengua, pero extraoficialmente son reconocidas como oficiales el español y náhuatl. Además, son reconocidas 68 lenguas originales y 364 variantes lingüísticas. ¿Cómo se llama la moneda mexicana? El peso mexicano. ¿Cuáles son los símbolos patrios? El escudo, la bandera y el himno nacional. ¿Cuántos estados tiene el país? $32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México. De los 32 estados, ¿cuál es el más grande en extensión territorial? Chihuahua, con 247.455 kilómetros cuadrados. ¿Con qué tres países limita México? Al norte con Estados Unidos, al suroeste con Belice y Guatemala. ¿Cuál es el aeropuerto más importante del país? El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en honor a Benito Juárez. Es el aeropuerto más transitado de México y de América Latina. ¿En qué año tomó el poder Manuel López Obrador? En 2018, exactamente el 1 de diciembre, tras obtener más del 53% de los votos emitidos ese mismo año. ¿Qué día se celebra la independencia de México? El 16 de septiembre. Octavio Paz, poeta y ensayista, ganó el Nobel de Literatura en el año 2000. ¿Cierto o falso? Falso. Él ganó en el año 1990. A propósito, ¿cuántos premios Nobel ha ganado México? Tres. El primero fue Alonso García Robles, que ganó el de La Paz en 1982. El segundo, el ya mencionado Octavio Paz,
en 1990. Y el tercero fue Mario Molina, de Química, en 1995. ¿Cuál es la bebida nacional y más popular de México? El tequila es una de las bebidas más populares y comercializadas de México. Esto se debe al poderoso efecto que tiene la fermentación del agave, la planta de la cual se extrae el tequila. ¿Cuál es el ave nacional? El águila real. Esta ave se encuentra representada en el escudo de la bandera, apareciendo parada sobre un nopal y devorando una serpiente cascabel. ¿Cómo se llama este plato típico? La birria, popular del estado de Jalisco. Es preparada a base de carne de borrego o chivo. ¿Cuál es la flor nacional? La dalia. ¿Cuál es el árbol nacional? El ahuehuete, designado en 1921 en la conmemoración de la independencia de aquel año. ¿A quién se le conoce como el padre de la patria? A Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cuál es la capital de Baja California? Mexicali. ¿Qué representa el color verde en la bandera? Representa la esperanza. El blanco simboliza la unidad y el rojo recuerda la sangre de los combatientes fallecidos. ¿Cuál es el nombre de este lugar? El Palacio de Bellas Artes, la máxima casa de artes del país, recinto que comenzó a construirse en 1904 y se concluyó en 1960. Lugar que ha albergado presentaciones de los artistas más importantes del mundo, así como exposiciones de reconocidos artistas. ¿Cómo se llama la salsa típica mexicana compuesta por más de 20 ingredientes y que es muy usada en las enchiladas? El mole. Según la página de gobierno, el origen de esta salsa se dio con las culturas prehispánicas, donde los indígenas mezclaban varios chiles con semillas de calabaza, hierba santa y jitomate o tomate, para crear una salsa a la que denominaron muli. México perdió la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX, como consecuencia del enfrentamiento ¿con qué nación? Con los Estados Unidos. ¿Qué se celebra el 24 de febrero? El Día de la Bandera. ¿Cuál es el río más largo de México? El río Lerma. Se origina en el Estado de México. Atraviesa el Valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y desagua en el lago de Chapala en Jalisco. ¿Qué bebida es una mezcla de cacao y maíz? El pozol. ¿Cuál es el monte más alto de México?
El Pico de Orizaba o Citaltepelt, con 5.636 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se llama el grupo de músicos de cuerda, canto y trompeta que toca música tradicional mexicana? Los mariachis. ¿Qué se celebra en México el 1 de mayo? El Día del Trabajo. ¿Qué estado es la tierra del mariachi y el tequila? Jalisco, con su famosa capital Guadalajara. ¿A qué cultura perteneció Chichén Itzá? Fue una poderosa ciudad maya. ¿Cuál es el lago más grande de México? El lago Chapala, ubicado entre los estados de Michoacán y Jalisco, cuenta con una superficie de 1.116 kilómetros. Se formó hace más de 50 millones de años. ¿Cuál es el gentilicio del estado de Yucatán? Yucateco. ¿Cómo se llama este expresidente? Ernesto Zedillo Ponce de León. Gobernó de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. El lago de Cuitzeo es el segundo lago más extenso del país. ¿Se localiza entre qué estados? Entre Guanajuato y Michoacán. Al 2021, ¿qué título ostenta Carlos Slim en México? Es el hombre más rico del país, con una fortuna de 57.600 millones de dólares. ¿Qué grupo o cantante no es mexicano? A. Café Tacuba. B. Ricky Martin. C. Maná. D. Julieta Venegas. B. Ricky Martin. Él es un cantante de Puerto Rico. ¿Cuál es el nombre del partido político cuyo acrónimo es PAN? Partido Acción Nacional. ¿Cuál era la capital de los aztecas? Tenochtitlán, siendo la ciudad más importante y grande de América, con una población estimada entre 100.000 y 150.000 habitantes. ¿Qué presidente duró más de 30 años en el poder? Porfirio Díaz, etapa conocida como Porfiriato, periodo en que Díaz fue reelegido 7 veces, algunas de forma legítima y otras de forma autoritaria. ¿Cuál era el nombre de México durante el periodo colonial? Nueva España. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? La Batalla de Puebla, enfrentamiento armado que se llevó a cabo el 5 de mayo de 1862 entre el ejército mexicano y francés, siendo derrotado este último a pesar de su poderío militar.
¿Cuál es el nombre del español llamado conquistador de México? Hernán Cortés, quien en 1521, al mando de un reducido grupo de españoles y una coalición de pueblos indígenas, conquistó la ciudad de Tenochtitlán. Apresó al emperador, lo convirtió en su rehén, poniendo así fin al poderoso imperio. ¿Cómo se llama este lugar? La Torre Latinoamericana, un rascacielos ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Qué conocido personaje fue creado por José Guadalupe Posada? La Catrina, originalmente llamada la Calavera Garbancera. En sus inicios surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. ¿Qué puerto era el más importante de Nueva España y sigue siendo el más importante de México? El puerto de Veracruz. ¿A qué presidente mexicano se le atribuye la frase: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? A Benito Juárez. ¿Quién pintó este cuadro? Frida Kahlo, titulado Mi nacimiento. Ella quiso representar su nacimiento como si se hubiera dado a luz a sí misma. En la escena aparece la madre con el rostro tapado por las sábanas en alusión a su muerte. ¿Qué personaje mexicano fue nombrado Benemérito de las Américas? A Benito Juárez, nombrado como tal por el Congreso de la República Dominicana, debido a sus triunfos durante la intervención francesa, los cuales evitaron que Europa invadiera América. ¿A qué cultura perteneció esta ciudad? A la cultura zapoteca, que habitó en los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero, Puebla y México. ¿Cómo es conocido Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor? Como Miguel Hidalgo. Ahora bien, ¿quién fue Miguel Hidalgo? Un sacerdote mexicano, que sí tenía 9 nombres. Él dirigió la primera fase de la Guerra de Independencia de México. Ignacio Allende fue un militar insurgente que participó en la organización del inicio del movimiento de independencia. Él y Miguel Hidalgo murieron en el mismo estado. ¿Cuál fue? En Chihuahua. ¿En dónde se encuentra la zona arqueológica de Paquimé? En Chihuahua, perteneciente a la cultura Paquimé. ¿A qué cultura pertenece la Pirámide del Sol? Teotihuacán. Este era el lugar donde los hombres se convertían en dioses, según su etimología. ¿Cómo se llamó la primera guerra entre Francia y México? La Guerra de los Pasteles. Y recibió este nombre porque A.
Fue entre ricos y pobres. B. Ya no había pasteles. C. Un pastelero francés exigió que le pagaran lo que perdió en su negocio. D. Porque le subieron el impuesto a la harina. C. Un pastelero francés exigió que le pagaran lo que perdió en su negocio. Esta guerra se llevó a cabo el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Surgió a partir del reclamo de un francés que poseía un restaurante en México y pedía que se lo indemnizara económicamente porque en 1832 oficiales del presidente Santa Anna se habían comido unos pasteles en su local sin pagar. Este hecho motivó a Francia a reclamar ventajas comerciales. ¿Quién es este personaje? Antonio López de Santa Anna, presidente y guerrero mexicano. Se dice que luchó en más batallas que Napoleón y George Washington juntos. ¿En cuántas ocasiones Antonio López de Santa Anna ocupó la presidencia? Lo cierto es que en casi todas las webs mencionan que fue 11, aunque el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostiene que solo fueron 6 veces. La Guerra de la Reforma duró 3 años, ¿verdadero o falso? Verdadero. Esta fue librada entre los grupos conservador y liberal. ¿En dónde se encuentra la pirámide prehispánica más alta de México? A. En la Ciudad de México. B. En Puebla. C. En Chiapas. C. En Chiapas. La Gran Pirámide Toniná, con 75 metros de altura y una antigüedad aproximada de 1700 años. ¿Quién fue Antonio de Mendoza? Fue el primer virrey de la Nueva España. ¿De qué país proceden el 75% de los inmigrantes que viven en México? De los Estados Unidos. Se estima que más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses viven en México, es decir, aproximadamente el 1% de la población total y el 25% de todos los estadounidenses que viven en el extranjero. ¿Quién declaró o inició el proceso de independencia en 1810? Miguel Hidalgo, con el grito de Dolores. ¿Qué causó la desaparición de los mayas? No se sabe. Es uno de los mayores misterios de la humanidad. Los mayas dominaron buena parte de Mesoamérica durante más de 18 siglos. Pero nadie ha conseguido ofrecer una explicación plausible por qué una cultura tan poderosa colapsó de una manera tan fulminante. ¿Qué fue el pensador mexicano? Fue un periódico fundado por José Joaquín Fernández de Lizardi, uno de los primeros periodistas libres, en una época en la que el gobierno controlaba a la prensa y a sus escritores. ¿Cómo se llama la cantante española que se considera a sí misma como mexicana y se hizo famosa interpretando música ranchera? Rocío Dúrcal.
¿Qué institución emite billetes? El Banco de México los billetes, mientras que la Casa de la Moneda de México es responsable de fabricar las monedas. ¿Qué presidente tuvo el mandato más corto, exactamente 45 minutos? Se llamaba Pedro Lascurain Paredes y estuvo en el cargo desde el 19 de febrero de 1913. ¿De qué fruto es México líder mundial en exportación? Del aguacate, llamado oro verde. México produce alrededor de 1/3 de todo el aguacate del mundo. ¿Y cuál es el estado que produce 9 de cada 10 aguacates exportados? Michoacán. ¿A qué equipo se le apoda los Diablos? Al Deportivo Toluca. ¿Cuál es el personaje zapoteco más famoso? Pista: ocupó el máximo cargo en el país. Sí, Benito Juárez. ¿Quién fue el único presidente de México asesinado durante su mandato? Venustiano Carranza, asesinado el 21 de mayo de 1920 en Puebla. ¿Quién compuso la letra del himno nacional? Francisco González Bocanegra, en 1853. Sabemos que la entidad más poblada es el Estado de México, con una población de un poco más de 16 millones de habitantes. Ahora bien, ¿cuál es el estado menos poblado? Colima, con aproximadamente 700,000 habitantes. ¿Cuál de estas zonas costeras mexicanas se encuentra en el Océano Pacífico? A. Rivera Nayarit y Cancún. B. Acapulco y Rivera Nayarit. C. Cancún y Rivera Maya. Acapulco y Rivera Nayarit. ¿Cuál era el nombre religioso de la monja jerónima conocida como la 10ª Musa y considerada como una de las más grandes poetas e intelectuales del barroco? Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué personaje iniciador de la Revolución Mexicana es originario del estado de Durango? Pancho Villa. ¿Quién es el autor de La Edad de la Punzada y Diablo Guardián? Javier Velasco, un escritor mexicano. Obtuvo el Premio Alfaguara en 2003 por su novela Diablo Guardián. ¿Qué obra arquitectónica de Mario Pani fue designada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad? A. El campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM. B. El Museo de Antropología de la Ciudad de México. C. La Torre Latinoamericana. A. El campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM. ¿Cuál es la incorrecta sobre la UNAM? Ahí vamos. A.
Los 3 laureados con el Premio Nobel en México son egresados de esta casa de estudios. B. Joaquín Eguía Liz fue el primer rector de la universidad. C. El decreto de creación se emite el 26 de mayo de 1910 y se funda con 3 escuelas nacionales: Medicina, Ingeniería y de Jurisprudencia. D. Porfirio Díaz fue quien presidió la inauguración de la universidad. C. El decreto de creación se emite el 26 de mayo de 1910, pero se funda no con 3 escuelas, sino con 6 escuelas nacionales: la de preparatoria, la de medicina, de ingenieros, de jurisprudencia, de altos estudios y de bellas artes. El peso mexicano fue la primera moneda en el mundo en utilizar este signo, incluso antes que el dólar de Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Completamente verdadero. ¿Cómo se llama este lugar? La iglesia de Santa Prisca o el templo de Santa Prisca, situada en la ciudad de Taxco, edificada en el siglo XVIII, elaborado de piedra rosa, con magnas torres gemelas y decorada con azulejos. ¿Las cabezas colosales son creaciones de qué cultura? De la cultura olmeca. ¿Cuál es la fiesta más importante de Oaxaca? La Guelaguetza. Significa ofrenda y surgió originalmente como una festividad indígena dedicada a Centeolt, la diosa del maíz tierno. ¿Qué alimento fue la base alimenticia de los pueblos mesoamericanos? El maíz. Amigos mexicanos que se quedaron hasta aquí y los que no son mexicanos también, muchísimas gracias. México, quiero conocerte ya, este año sí o sí. Ay, imagínense disfrutar de unos tacos, enchiladas, conocer la Ciudad de México, veranear por Acapulco. ¡Guau! Promete, promete. Los espero en el próximo video. ¡Adiós! Yo voy a cantar esta canción